Ay, ay, ay. Sabes, como ya se dieron cuenta, Joyce no está, ni está Ezequiel. ¿Dónde andan? En Querétaro. Joyce está predicando en Querétaro, está ministrando. El pastor Aarón le pidió de favor que fuera en su lugar, que fuera a la iglesia en Querétaro en lugar de él. Y pues qué privilegio, ¿verdad? Qué bendición. Nada más que me dijo el pastor, pero ya mándala solita, mándala en autobús. Y le dije, sí, nada más que tarda, ¿qué? 4 horas y media, ¿verdad? Y no hay corridas cada hora, ¿verdad? O sí hay corridas a cada... No alcanzaba a llegar. Pero bueno, gracias a Dios por Ezequiel que nos hizo favor de llevarla. Amén, así es que bendecimos a Joyce en este momento. Declaramos que el Espíritu Santo está listo para usarla con poder, amén. Y bueno, pues esto es parte de lo que Dios ha hablado y ha dicho para nosotros. Nada más que no esperé que fuera tan rápido, que el pastor Aarón no lo tomara tan literal, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que no te ganaron las sábanas, ¿verdad? Ni que nada te robó el poder estar aquí en la iglesia, amén, en la casa. Hemos estado hablando de la iglesia, de la madurez personal, ¿verdad? De la madurez como iglesia, el camino a la madurez, el despertar de la novia. Y yo quiero decirte algo, ¿por qué todos estos temas? Porque son muy necesarios, porque el tiempo lo apremia. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dile al que está al lado, estamos viviendo tiempos peligrosos. El apóstol Pablo lo dijo, no yo. Lo puedes leer ahí en Tesalonicenses, en Efesios. Estamos viviendo tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y necesitamos ser muy entendidos con la palabra, ser muy entendidos con lo que tú tienes que hacer en este momento, en este tiempo de la historia. No es cualquier tiempo. La Biblia dice que los hombres del Antiguo Testamento anhelaron ver estos tiempos que tú y yo estamos viviendo. Pero yo hablaba y yo les decía que a veces estamos como dormidos. Estamos viviendo, pero estamos viviendo como dormidos estos tiempos. Y no podemos seguir dormidos, porque tenemos mucho que hacer. Dile al que está a tu lado, mucho que hacer. Y yo ya me estoy poniendo el mandil para hacer el quehacer. Amén. Amén. Vamos a iniciar una serie de temas que se llama El reino y mi casa. El reino y mi casa. El plan y el propósito de Dios siempre ha sido reinar sobre tu vida, sobre esta tierra, en todo momento, siempre, ¿sí? Yo te voy a hablar en esta mañana de 3 reinos. No sé si tú lo sabías, pero en la historia del hombre ha habido 3 reinos, hablando sobre Dios y nosotros, 3 reinos. Primer reino, ¿cuál tú crees que ha sido o que fue el primer reino? Fue un reino físico. ¿Quién dijo el Edén? Lisette. Tienes un punto, Lisette. Toma tu premio.
el reino del Edén, no de este Edén, del verdadero, del huerto del Edén, el huerto del Edén. Dios, imagínate qué tremendo, Dios prepara una zona hermosísima donde habitan todos los animales, donde habitan donde hay todo tipo de árboles, donde no hace frío, donde no hace calor, y establece al hombre. Y dice, yo quiero reinar y tener comunión contigo. Ese es el primer reino. Pero ¿qué pasa con ese primer reino? Se echa a perder, se deshace. ¿Por qué? Por culpa del hombre, por la desobediencia del hombre. Entonces Dios, en su calidad de seguir adelante con los planes que Él tiene, porque Él no se retracta ni ¿cómo? No encuentro la palabra. Él no deja un plan, Él siempre lo ejecuta, ¿sí me explico? Pero Él encuentra maneras. Y no te estoy diciendo que así como que se la saca de la manga, porque Él siempre todo lo tiene planeado. Pero establece un segundo reino con los hombres. ¿Cuál es ese segundo reino? El primero fue en el huerto del Edén con Adán y Eva, que fracasó. ¿Y el segundo reino cuál es? El espiritual, dice Merari. No. Segundo reino. ¿Quién da más? Con su pueblo, Edgar. Sí, por eso los traje, ¿eh? No me los reveló ni carne ni sangre, sino ya los veo medios. No es cierto. Con su pueblo, Dios llama a Abraham y le dice, voy a hacer de ti, ¿qué? Una nación grande, y quien te bendiga, lo voy a bendecir, y quien te maldiga, lo voy a maldecir. Quiero reinar sobre ti, sobre esta nación. ¿Y qué pasa? Dios forma con Abraham una gran nación. Hasta el día de hoy está establecida esa nación geográficamente y físicamente. ¿Cuál es esa nación? Israel. ¿Pero qué pasa? Dios reinando sobre Israel, e Israel se levanta, ahí lo puedes leer en 1 de Samuel, y dice, ¿qué? ¿Quiero qué? ¿Queremos un qué? Un rey como todas las demás naciones. Y entonces Dios le dice a Samuel, ni te fijes, no tomes como ofensa, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y fracasa el reino por la rebeldía del hombre. Pero entonces Dios, en su afán, si se puede decir de alguna manera, establece un tercer reino. Repite conmigo, tercer reino. Soy del tercer reino. Y ese reino es el espiritual, en el que tú y yo formamos parte. Pero ¿quién tuvo que venir e inaugurar este reino espiritual? Edén. Jesús. ¿Sabes por qué tuvo que venir Jesús? Porque el hombre, como tú y yo, no lo podíamos hacer. Porque fallamos. Pero nosotros pertenecemos a un reino espiritual. A un reino donde las cosas no se hacen como tú y yo sabemos hacerlas. Pero ahí es donde, ¡pum!, chocamos cuando entramos al reino espiritual de Jesús. Porque venimos con herencias, ideas, maneras de pensar, de ser, ¿verdad? Y chocamos y decimos, el Señor Jesús dice, es que el reino de los cielos es de los pobres.
¿no? Y tú y yo entendemos por pobres los que no tienen nada. Pero el Señor Jesús dice, ¿los pobres de qué? De espíritu. O sea que si tú sabes mucho, ya estás fuera del reino. ¿Sí me explico? Porque es de los pobres, de los que necesitan. Pero nuestra manera de pensar se mueve diferente al reino espiritual al que tú y yo pertenecemos el día de hoy. Entonces, tenemos 3 reinos. El primer reino que fue en el huerto, que fue un lugar físico. El segundo reino, el reino de Israel, ¿verdad? También un lugar físico. Iba a ser un reino físico, qué tremendo. Por eso los discípulos al Señor Jesús en Hechos 1 le dicen, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino? Porque ellos sabían que había o que debía de haber un reino ¿qué? Físico de Dios en la tierra. Pero Jesús les dice, ustedes están en otra onda y yo estoy en otra onda. Porque mi reino es espiritual. Amén. Y tú y yo pertenecemos a ese reino espiritual. Ahora, no nada más es Israel. Ahora son todas, ¿qué? Las naciones de la tierra. Por eso tú y yo tenemos una comisión, un llamado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿verdad? Será salvo y será ¿qué? Bautizado. Dice, el reino de los cielos es de los pacificadores, Mateo 5. Ahí tú lo puedes leer. Mateo 5, las bienaventuranzas. De ellos pertenece el reino. Pero también dice, el reino de los cielos puedes entrar, ¿sí? ¿Sí qué? ¿Cómo puedes entrar? ¿Quién lo dijo? Te hace falta, Nancy. El reino de los cielos es como si te haces como ¿qué? Como un niño. Y luego dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué es semejante? ¿Cómo? A una perla, pero ya te di. ¿Verdad? Otro, el reino de los cielos es semejante si tú lees desde Mateo 13 se avienta como 5 o 6 parábolas del reino. El reino de los cielos es semejante Ustedes los que ya tuvieron su tratamiento facial, ya no digan. El reino de Dios es semejante o el reino de los cielos es semejante ¿Alguien? ¿No? Hay que leer más Biblia, ¿eh? Hay que leerla de día y de noche, de día y de noche. El reino de los cielos es semejante lo que predicó Estrella. Bueno, bien, Merari. Bien. A un tesoro escondido. ¿No? Pero también es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a un grano ¿qué? De mostaza. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene un campo y siembra la buena semilla y los enemigos vienen y siembran la mala semilla. Mateo 13, lean Mateo 13, Mateo 24, Mateo 25. Ahí habla del reino, de cómo es el reino, cómo es semejante. Pero también el reino tiene algo especial. Dice, a ti te daré las ¿qué? Del reino. Ay, Dani, te hace falta. Las llaves, ¿verdad? A ti te hace falta unas llaves. En el reino se manejan llaves. ¿Tú sabías que se manejan llaves en el reino?
¿Y ya se te fueron entregadas esas llaves? Y tú dices, "Oh, ahorita lo vas a ver, ahorita yo te voy a enseñar cuáles son esas llaves. ¿Estás listo para aprender? Y la última, el reino de los cielos o el reino de Dios no consiste en... El reino de los cielos, no, el apóstol Pablo lo dijo, Romanos, el reino de los cielos no consiste en... ¿Quién lo dijo? Katy, comida ni bebida. Muy bien, Katy. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque vamos a hablar de sí, me voy a brincar. Vamos a 2 Corintios 3:18. Te estoy obsequiando un tratamiento, ¿cómo se le llama? Un skincare. ¿Ah? Una mascarilla, exacto, una mascarilla, ¿verdad? Para que ahí se rejuvenezca, ahí toda tu piel y todo eso. Pero 2 Corintios 3:18, si ya lo tienes ahí, ¿me puedes ayudar leyéndolo, por favor, mientras yo lo encuentro? Muy bien. Gracias, Regina. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Te di este tratamiento porque es algo que tiene que ver con tu cara, ¿sí me explico? Con tu rostro. Y estamos leyendo este versículo, dice, mirando todos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Estás listo? En el reino se entra por revelación. Repítelo conmigo, en el reino se entra por revelación. Belén habló el viernes en su prayer room de la transformación, ¿verdad? Que ya está hecha, la que ya fue hecha. Y Eden el sábado en su prayer room también habló de caminando por revelación, ¿verdad? Y yo dije, ya me quitaron mi tema del domingo, pero es parte de lo que Dios está hablando. El Señor Jesús dijo, si tú no entras al reino por el Espíritu, si no naces del Espíritu, no vas a poder verlo. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice, así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Qué nos dice hasta ahí esa parte de la Biblia? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Qué entendemos con esa partecita ya? Ayúdenme. Que era un maestro de la ley, que era un hombre docto, un hombre sabio en la ley. ¿En cuál ley? En la palabra, en la Torá, ¿ok? O sea que era una persona que no era fácilmente, no la podías engañar. Sabía que sabía, ¿sí? Dice, un principal entre los judíos, o sea que no era cualquier fariseo, era un principal. Ups, ¿verdad? Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate qué interesante, Nicodemo se acerca a él y lo reconoce como un maestro de la palabra, como un rabino, pero no lo reconoce como un salvador.
¿Sí? Pon mucha atención. Nicodemo lo reconoce como un maestro, pero no lo reconoce como el Salvador. Por eso Jesús le empieza a dar toda una explicación del nacimiento. Vamos a ver. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice, Nicodemo, tú sabes, tú me reconoces como maestro, pero si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino, no vas a poder entender, no vas a tener esa revelación de lo que es el reino de Dios. A pesar de todo el conocimiento que tú tienes. ¿Sí? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Te estás dando cuenta de la conversación que tienen Jesús y Nicodemo? Nicodemo hablando de manera natural y Jesús hablando de manera espiritual. ¿Sabes? Las cosas del reino espiritual se reciben de manera, ¿cómo? Espiritual. No lo podemos recibir de manera natural. Tú no puedes recibir una verdad de lo espiritual a través de tus sentidos. Tiene que bajar primero a tu espíritu, para que tu espíritu lo manifieste a tu alma y a tu cuerpo. Amén. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo soy nacida del espíritu. Amén. Yo soy nacida del espíritu. Tú puedes decirlo, yo soy nacido del espíritu. Yo soy nacido del espíritu. Y luego le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, eso no es que no sea lo importante, pero no te maravilles, o sea, no profundices en eso de forma natural. ¿Sí? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En pocas palabras, Jesús le dice a Nicodemo, no lo vas a entender humanamente. No lo puedes entender de manera natural. Las cosas del reino espiritual se viven por revelación en el Espíritu. ¿Qué es lo primero que se alimenta en ti cuando lees la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que se alimenta? ¿Espíritu, alma o cuerpo? El espíritu. Es lo primero que se alimenta. Pero a veces estamos tratando o leyendo la palabra, tratando de alimentar nuestra alma. Que se nos pase ese sentimiento que sentimos, esa emoción que estamos viviendo, esa angustia, ese dolor. Y no nos damos cuenta que primero tiene que entrar en el espíritu para que el espíritu se manifieste en el alma y en el cuerpo. ¿Sí me está siguiendo? A veces tú tienes un dolor de estómago. Y tú vas a la palabra y tú dices, Isaías 53, versículo 4, dice que por sus llagas yo he sido sano. Y sigues sintiendo el dolor de estómago. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? Tienes que recibirlo en tu espíritu y tu espíritu tiene que hacer que el cuerpo lo manifieste. Pero ¿qué pasa si te das por vencido a la tercera, que declaras ese versículo, ¿no? Dices, no, ni funciona, porque sigo con el dolor de estómago. ¿Qué hace un hombre espiritual? Sigue y dice, aunque yo tenga dolor de estómago, ¿yo qué? Yo soy sano. Porque las cosas se reciben, ¿por qué? Por el espíritu. Pero
como nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en un reino natural, en un reino carnal, queremos recibir todo lo que es de Dios a través de los sentidos, de la carne. Y no es así. Dile al que está a tu lado, no es así. Ponte trucha, es del Espíritu. El reino se manifiesta y se hace evidente sin que tengamos que mencionarlo o esforzarnos para que sea notado. ¿Tú lo sabías? El reino se hace evidente y se manifiesta sin que tengamos que mencionarlo o esforzarnos para que sea notado. ¿Cuándo fue la última vez que una persona se te acercó y te dijo, híjole, me impacta tu vida? ¿Qué haces? Dice Edgar, sí, qué bueno, me da gusto. Porque todos los días tendríamos que vivir así, impactando a la gente sin ni siquiera hablarle, sin ni siquiera decir nada, porque el reino se manifiesta, ¿verdad? El reino se manifiesta, amén. Entonces, Jesús revela cómo tú y yo podemos vivir en dos ámbitos en este reino espiritual, en el ámbito del cielo y en el ámbito de la tierra. ¿Tienen calor? ¿No? Es que los veo así como de la 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 la. Se están durmiendo. Espántate las moscas ahí o vete a mojar la cara si quieres. Segunda de Corintios 3:18 acabamos de leer que dice que nosotros viendo a cara descubierta al Señor como en un espejo, la revelación del Espíritu Santo desata un proceso transformador en nuestras vidas que nos va posicionando de gloria en gloria. Nos pone en distintos niveles de gloria. Yo te puedo decir el día de hoy domingo 13 de noviembre, yo no estoy viviendo en la misma gloria del día de ayer. Yo estoy en otra gloria. ¿Sí? Porque así como yo me acosté en la noche y dormí, esa fue mi gloria de ayer. Pero hoy yo me levanto en otra gloria, pero más alta. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante que te vayas a dormir bien, en victoria, en bendición, para que te levantes bien, fuerte, ¿verdad? La transformación es un proceso continuo y no un suceso repentino. Pero esto sucede cuando ponemos acción a toda la verdad que nos ha sido revelada. ¿Qué es la verdad que se te ha sido revelada? ¿Tú qué puedes decir? Mira, el pueblo de Israel, si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios se les revelaba por nombre de acuerdo a su situación. A ver, dame un ejemplo. Jehová Rafa. ¿Por qué se les reveló con ese nombre? ¿Pero por qué? Ya sé que es Dios sanador, ¿pero por qué? ¿Qué pasó cuando Dios les dijo, es que yo soy tu Dios, tu sanador? ¿Qué pasó? ¿No? Pues había enfermedad. Entonces Dios se tenía que manifestar como ¿qué? Como Dios sanador. En otro ejemplo, cuando Abraham está para sacrificar a Isaac, ¿verdad? Dios se le revela y le dice, ahí hay un carnero, ¿verdad? Y Abraham le dice, ¿Jehová qué? Jireh, que es mi ¿qué? Mi proveedor, el que suple. Dios siempre se revelaba al pueblo de Israel de acuerdo a su circunstancia, a su situación. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿qué verdad te ha sido revelada a ti que hoy me puedas decir? Es que Dios, a mí, Dios es para mí esto.
que tú digas, esto es fiel porque lo he vivido, lo he experimentado, lo he abrazado y estoy caminando con eso y hasta el día de mi muerte voy a caminar así. ¿Qué verdad se te ha sido revelada? Porque dependiendo la verdad que se te ha sido revelada, es como tú estás caminando. ¿Sabes? Mucha gente utiliza el púlpito para predicar y decir, es que Dios al que ama corrige, ¿verdad? Disciplina. Tú lo sabes, está en Hebreos, ¿no? Pero ellos te dicen, pero si estás pasando una enfermedad, aguas, porque seguramente ¿qué? ¿Es Dios qué? Es Dios disciplinándote, ¿no? Corrigiéndote. ¿A poco no? Y mucha gente vive con esa verdad revelada. Y viven bajo temor. Y entonces ya ni siquiera piden oración por enfermedad, ¿no? Porque dicen, no, pues me van a decir que yo estoy en pecado, que estoy en esto. ¿Verdad? Y no tiene nada que ver. Esa es una mala información. Es un texto fuera de contexto. ¿O qué padre para disciplinar a su hijo le permite o le inyecta una enfermedad? A ver, para que aprendas, ¿eh? Porque ya estás bien groserote, majaderote. A ver, te voy a inyectar tantito virus del VIH. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué pensamos que Dios actúa con nosotros así? ¿En qué verdad estamos caminando? Pero como en el reino natural, en nuestro reino, si te va mal, es porque estás haciendo ¿qué? Algo malo, ¿verdad? Y nosotros entonces lo trasladamos al reino espiritual y entonces entendemos que si nos va mal es porque andamos ¿en qué? En pecado. Ay, ya me oí. No me digan eso. ¿Qué verdad es en la que tú estás caminando? Porque esa verdad revelada es la que te va a llevar al triunfo, a la victoria, a caminar en salud, en bendición. Amén. La revelación, anota esto, la revelación es la presentación de verdades espirituales al corazón del ser humano. La revelación es la presentación de verdades espirituales la revelación es la presentación de verdades espirituales al corazón del ser humano que no puede ser recibidas de forma natural, sino por obra divina para que nuestras vidas sean transformadas. Te voy a poner un ejemplo, la revelación de Cristo en Simón. ¿Sabes quién fue Simón? Pedro, ¿sí? Simón, su nombre era Pedro, su nombre de Pedro antes era Simón. Simón significa caña frágil o junco que va de un lado para otro. Pero la revelación de Cristo en su corazón lo hizo a Simón convertirse en un Pedro. Amén. Como la piedra frágil, no era una piedra frágil, era una piedra ¿qué? Sólida, una piedra sólida. Te tengo una buena noticia, en el reino espiritual vamos a llegar a ser lo que Dios dijo que somos. ¿No te da descanso? Vamos a llegar a ser lo que Dios dijo que somos. Si sientes que te has estancado, porque has dejado de crecer. ¿Quién tendrá? Yo creo que sí.
Es que Claudia está, pero está escuchando la prédica allá afuera, entonces se escucha hasta acá. Imagínense, todo lo que hablan se escucha hasta acá, ¿eh? Aguas. Si te sientes que te has estancado, es porque has dejado ¿qué? No, está apagada. Bueno, no importa, no nos distraigamos. Si te sientes estancado es porque has dejado de creer, has dejado de crecer, has dejado que la revelación se te nuble. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de Axa, de la novia Axa, que significa detrás del velo? Tienes que meterte y tienes que profundizar y tienes que pedirle al Espíritu Santo que esa verdad que Él tiene para ti te sea revelada para que tú empieces a caminar en bendición. Para que las cosas de este mundo, las situaciones, las emociones no nublen tu entendimiento espiritual. A veces estamos en el reino espiritual, pero tenemos el entendimiento totalmente nublado. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado que los afanes de este mundo, que las situaciones de este tiempo nos roben. ¿Qué es? ¿El cañón? Ah, wow. Las cosas de este mundo te van a nublar, si tú lo permites, a tal punto que no te van a dejar ver el reino ni vas a poder entrar en él. Estando en el reino, ¿sí me explico? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que quien quiera ver el reino, nazca del Espíritu. Quien quiera entrar en el reino tiene que nacer del agua y del Espíritu. Te voy a decir esta verdad, la calidad de nuestra cristología, ¿sí entiendes la palabra cristología? La calidad de nuestra cristología determina la firmeza de nuestra fe. Yo escuché algo tremendísimo de un pastor muy joven, es un profeta, está en Brasil, ha de tener como unos 37, 38 años. Está joven, sí, está joven. Pero él decía, yo no estoy educando a mis hijos, ni los estoy enseñando para que sean felices. Yo los estoy enseñando y los estoy educando para que sean testimonio en medio de estos tiempos difíciles y peligrosos. Tú te has puesto a pensar, a ver, imaginemos, nada más tantito, cierra tus ojos, crúzate así los brazos, así como yo, pon tu dedo así. Supongamos un escenario donde no haya rapto, de la iglesia y se tengan que quedar en la gran tribulación. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para eso? Abre los ojos. ¿Nos estamos preparando nosotros? Gracias a Dios que habrá rapto, amén. Pero los tiempos están color de hormiga, ¿sí me explico? Y a veces estamos dejando pasar todo, nuestra vista totalmente nublada, siendo que el reino se vive por revelación. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento a medida
que nuestra verdad sea revelada, que la verdad de la palabra sea revelada en nuestros corazones. Yo crecí bajo la enseñanza del pastor que yo tenía, donde yo conocí a Cristo. Él no cree en el rapto, él cree en la gran tribulación. Y él decía eso: yo estoy preparando a mis hijos para la gran tribulación. Por eso me salí. No, no es cierto. No es verdad, no me salí de la iglesia. ¿Sí me explico? Estamos viviendo tiempos peligrosos. A lo mejor tú no lo ves porque pues tu peligro es, ay, ¿qué voy a comer? ¿Guajolote o tulancingueña? ¿No? Tal vez tu peligro es, ay, ¿me pongo de rojo o de azul? Tal vez tu peligro es el Colonial o el Meridian. ¿Verdad? Pero están llegando esos tiempos. Por eso no desaproveches nada. Mientras estás aquí, enséñale a tus pequeños que el tiempo de la alabanza y la adoración exploten de entusiasmo, de gozo. Que cuando se esté predicando la palabra, pongan atención, escuchen, sea el momento de estar tranquilos, escuchando. Porque la calidad de tu cristología, lo voy a repetir, determina la firmeza de nuestra fe. Y la firmeza de nuestra fe determina la calidad de nuestra vida. Y esta, la grandeza de nuestro destino. Mucha gente tiene un destino truncado. ¿Por qué? Porque ha dejado de caminar en la revelación de la verdad. Ayer que Eden estaba compartiendo en su prayer room, decía, es un proceso. El pecado ya no nos domina, ya no tiene reinado sobre nosotros. Nosotros reinamos sobre el pecado. ¿Cierto o no? Lo decías. Y él decía algo, decía, pero ¿por qué entonces sigo haciendo cosas incorrectas? ¿No? Si se supone que pues ya soy nueva criatura. Es muy sencillo. Yo me puse a pensar y a meditar. El apóstol Pablo, ¿tú crees que el apóstol Pablo tenía un buen testimonio antes de conocer a Jesús? Para nosotros no, para la gente, para su entorno, él era lo máximo. ¿Sí? Era fariseo de fariseos, ¿no? O sea, era mega docto. Él era bueno para su entorno, pero cuando conoció de Cristo, él escribe, dice, todo lo tengo, ¿por qué? Por basura. Y lo hago a un lado, lo desecho por conocer a Jesús. ¿Cuánto tiempo de proceso, de transformación le tomó a Pablo para ser Pablo? Dime, ¿cuánto tiempo? Saulo, ¿cuánto tiempo tomó Saulo para convertirse en Pablo? ¿Qué te gusta? ¿Una semana? Si es que, ¿a quién mandó el Señor Jesús a orar por Pablo? Ananías, ¿verdad? Que haya querido, no, Señor, como que me da miedo, y que estuvo luchando una semana. Porque la transformación es así. Para que se manifieste en ti y en mí, ahí está la situación. ¿Sí me explico? Porque tú lo recibes, ¿por qué? Por el Espíritu. Pero
si te es revelado por el Espíritu Santo, entonces esa manifestación y esa verdad revelada se tiene que notar. Dice 2 Corintios 3:18 que estamos a cara descubierta. ¿Viendo qué? ¿Viéndome a mí? ¿Viéndote a ti en tu reflejo, tal como tú eres? ¿Qué es lo que tú tienes que ver? La gloria, dice, la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Todo es obra del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, todo es obra del Espíritu Santo. Entre más revelación, más cambio. Entre más revelación, más transformación. Entre más revelación, más poder. Amén. Y entonces dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, y entonces dice que ves de gloria en gloria. O sea, vas de nivel en nivel, vas subiendo. El camino del justo es como ¿qué? La luz de la aurora que va ¿qué? No dice que va para atrás. Ahí va la pregunta del millón. ¿Cómo empezaste? En Jesús. ¿Cómo estás ahora? ¿Has aumentado o has ido para atrás? Y eso no es culpa de Dios. Eso es responsabilidad nuestra porque no hemos caminado en la revelación de lo que ya somos en Cristo Jesús. Hay cosas que se te permiten en este nivel de gloria. Tú estás ahorita en un nivel de gloria. Amén. Estás en un nivel de gloria. Pero mañana vas a estar en otro nivel de gloria. Y el nivel de gloria del día de hoy para mañana ya puede ser un estorbo para ti. Cristo desafió al apóstol Pedro, fíjate muy bien, a vivir por revelación y no en una tradición. De todos los apóstoles, el apóstol Pedro fue el que más tendía a regresar al judaísmo. ¿Sí te acuerdas que hasta Pablo lo exhortó, pero bien fuerte? ¿No? ¿Por qué? Porque Pedro tendía a regresar a su antigua forma de vivir, naturaleza. Pero Jesús se le revelaba cada vez más. Y entonces Pedro caminaba de una manera consecuente con lo que le había sido entregado. Por lo general, cuando Dios te va a revelar algo, te mueve de escenario y de ámbito. ¿Sí? Cuando Dios te va o está por revelarte algo a ti, en tu corazón, de tu persona, de lo que quiere, te va a mover de escenario y de ámbito o de ambientes conocidos, te va a sacar de tu confort. Hay 3 reinos. El reino que dijimos físico del Edén, el segundo reino de Israel y el tercer reino espiritual. Este reino es para todos, el reino espiritual. El reino se ve y se entra por revelación, por fe. En los 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios la palabra reino, del griego basilea, basileia o basilea, significa basílica. ¿Tú has visto una basílica? ¿Qué significa esa basílica? Ese lugar, ese edificio, ¿qué significa esa basílica? Que el reino de la iglesia está establecido ahí.
¿No? Qué interesante, ¿no? Tú eres una basílica andante. Literal, tú eres una basílica andante. En los 4 evangelios la palabra reino, que es basileia, aparece 117 veces, en 4 evangelios. En 28 capítulos de Mateo aparece la palabra basileia, basílica, reino, tú eres un reino andante. ¿Cómo me gusta esa canción que dice, yo soy una alabanza caminando? Yo soy un reino andante, un reino espiritual. ¿Sí? Pablo y su transformación le tomó lo que le fue revelado. Yo no veo a Pablo en ninguno de los libros y de las cartas que él escribió recordando tristemente cómo mató a Esteban, cómo consintió en la muerte de Esteban. ¿Cómo superas eso? ¿Cómo es que superas eso? ¿Cuántos años te lleva a superar un trauma como ese? La muerte de un inocente en tus pies. Y Pablo parece que lo hizo así, se le olvidó. Pero es que nosotros pensamos que el reino se maneja como de manera natural y no. El reino, lo que yo viví ayer, ¿ya qué? Ya pasó. Hoy es algo nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cínica, descarada? No lo sé. En el reino espiritual, no esperes recibir de la forma natural. Mira, yo ayer fui por Hanna, iba yo manejando en la noche, rumbo a Pachuca, y yo iba orando y yo le decía, Señor, iba orando y llorando, porque ¿a cuántos les gustan llorar y orar? A mí me gusta llorar y orar, yo soy de esas, soy buena en eso. Entonces, iba yo llorando, iba yo orando y hasta tuve que disculparme con una persona porque la vi y me dijo, pastora, ¿cómo está? Y yo, muy bien, ¿no? Pero estaba yo así como, muy bien. Y me dijo, no, pastora, échale ganas. Le dije, no, no te preocupes, estoy yo orando y llorando por otra cosa, ¿no? Pero estaba yo orando y yo le decía, Señor, dame ese dinero que yo necesito en este momento. Yo necesito cierta cantidad, Señor. Ya para saldar el trato de aquí de la casa, yo necesito, te voy a decir la cantidad, 1,400,000 pesos. Y yo le dije, Señor, por favor, yo lo necesito. Iba yo llorando, iba yo declarando, y iba yo con las canciones. Y Señor, yo te amo y eres todo lo que yo soñé, y a ver si así, ¿no? Yo escucho tu voz y me dices que sí, ¿no? Y estaba yo llorando y de pronto se me reveló. $1,400,000. Y dije, no, Señor, necesito más. Y me dijo, lo que tú necesitas es tener fe para ese 1,400,000. Porque las cosas del reino espiritual no se reciben con la forma natural. ¿Lo entendiste? ¿Lo captaste? Yo no necesito el dinero, que ya lo tengo en Cristo. ¿Sí me explico? Lo que yo necesito es la fe, que es del reino espiritual, para que me ayude a bajarlo a la tierra. Entonces yo le dije como los discípulos, Señor, ¿aumenta qué? Mi fe. Revélame mi fe, la fe.
Porque yo estoy orando y no recibo porque estoy orando y estoy pidiendo ¿qué? Mal. Porque las cosas del reino espiritual se mueven con las cosas del espíritu. Ay, no sé si lo está recibiendo tu espiritual, al menos hazme, sí lo estoy recibiendo. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. ¿Lo has leído, Jeremías 9? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tú y yo no podemos recibir y no vamos a recibir nada del reino espiritual conforme a nuestras formas y a nuestro entendimiento. Es conforme a sus parámetros, a sus términos. Hace 8 días yo decía, tú tienes que alabarle a Él no como tú quieres o como tú te sientas, es como Él dice que tiene que ser alabado. A lo mejor para ti una expresión de alabanza es, pero Él dice, no, yo no quiero que hagas esto, yo quiero que actúes locamente, que tengas explosiones de entusiasmo y que actúes como un bobo. Ese es el reino. Ese es el parámetro de Dios. Ahora, a medida que avanza el reino, avanza una casa. Avanza una casa. El Señor Jesús dijo que para estos últimos tiempos, ¿cómo va a ser la iglesia? Lástima, ya no traigo de esas mascarillas. ¿Cómo va a ser la iglesia en los últimos tiempos? ¿Qué características debe tener la iglesia? ¿Mandé? Gloriosa y sin mancha. No, bueno, sí, pero no. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y hay cambistas y vuelca las mesas, tira todo, agarra los látigos, ¿verdad? Y empieza a hacer un desorden? ¿Qué dice? ¿Qué les dice el Señor Jesús? Mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Escuché a Marcos Brunet decir, y está fuerte lo que él dijo. Yo nunca siempre lo he escuchado en la música, en la alabanza, la adoración, me parece maravilloso, tan dulce, tan suave, pero ya cuando lo vi predicando es confrontativo, o sea, él no es así como uno piensa, bueno, como yo pensaba, ¿no? Entonces él dice, te tendrías que preguntar qué tanto se parece la casa espiritual en donde estás a la casa de Dios, o se parece más a un negocio, a una empresa, o si se parece a la iglesia. Está fuerte, ¿no? A medida que el reino de Dios avanza y se establece en la tierra, tenemos una comisión, la casa. Ser una casa. Y en estos últimos tiempos te voy a hablar de 4 características que la casa necesita. Anótale, 4 características que el Espíritu Santo le revela a su iglesia a través del apóstol Pablo. Perdón, a través del apóstol Pedro, para su iglesia. 1 Pedro 4, del 7 al 10.
Primera de Pedro 4, del 7 al 10. ¿Ya está ahí? Ah, no. ¿Ya lo tienes? Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Una de las características de la casa es intercesión y oración. Si tú no tienes tiempos profundos de oración, es mejor que te vayas preparando a orar, porque estos tiempos se van a caracterizar por hombres y mujeres llenos de oración y de intercesión. La intercesión hace que el corazón de Dios se establezca en el tuyo y entonces tú empiezas a ser empático. Pero ¿qué pasa si no oras? ¿Qué pasa si no estás pasando tiempo de intimidad con Dios? Bueno, pues entonces no te es revelado el reino y vives en tu propio reino, donde el rey eres tú, el lacayo eres tú, ¿sí? El pueblo eres tú, todo eres tú. Pero cuando tú empiezas una vida de oración y de intercesión, entonces, ¿qué pasa? Empiezas a ver el reino, te es revelado el reino, ¿sí? Y ante todo, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor. Repite conmigo, ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Koinonía. Otra característica de esta iglesia del fin de los tiempos. La primera es oración, la segunda es koinonía. ¿No sabes qué padre se siente sentarte con alguien y decirle qué estás haciendo en el reino para extender el reino y empezar a platicar, ¿no? Y dices, no, pues yo ayer le prediqué a 5, a 10 y conocieron de Jesús. ¡Wow! Es más, ahorita vamos a hacer un ejercicio ya para terminar. Tercera característica, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Otra tercera característica, ser ¿qué? ¿Ser qué? Hospedador. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste visitas en tu casa? Pero no nada más no, sino para predicar y hablar de Cristo y dar buen testimonio. ¿Cuándo fue la última vez? Si tiene muchísimos años, es más, yo te pregunto y yo me contesto sola. ¿Sale? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa? Hospedadores. Cuarta y última. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Mayordomía. ¿Qué estás haciendo con tus dones? Con los dones que Dios puso en tu vida, ¿qué estás haciendo? Son 4 características. Número 1, intercesores. Segundo, koinonía. Tercero, hospedadores. Y cuarto, mayordomía en los dones. Amén. ¿Tú has visto ya algún modelo como este, como el que estoy describiendo en la Biblia? En el libro de los Hechos. Tenían esas características, esas 4 características los apóstoles, la iglesia del primer siglo. ¿O no? Y cuando digo te tiene que ser revelado, ¿sabes qué quiero decir? El Espíritu Santo te tiene que convencer de hacerlo. La iglesia de Antioquía, Hechos 13.
Ahí por primera vez se le llamó cristianos, ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Por qué? Porque veían esas, ¿qué? 4 características. Ponte de pie. Así, estírate como Manu, así igualito, estírense. Sabes, yo quiero ser bien honesta, bien amorosa y bien franca contigo. Si no sirves a Jesús, no sirves. Y eso no se necesita ser revelado, te lo estoy diciendo. Hay momentos en tu vida donde la cristología que vives se va a tener que manifestar. ¿Lo hables o no lo hables? Se tiene que manifestar. Estos tiempos requieren la firmeza de tu fe. Iba yo llorando, también porque ayer cumplió el pastor 90 días de haber partido. Y yo iba llorando y yo le decía, 90 días ya sin él. Han parecido y de pronto entendí que no puedo seguir así. Y empecé a decirle, gracias Espíritu Santo, porque en estos 90 días, sin ti, yo me hubiera vuelto loca. ¿Verdad que cambia? Gracias Espíritu Santo, porque en estos 90 días yo he visto tu fidelidad día y noche. Gracias Espíritu Santo, porque en estos 90 días yo sigo trabajando y haciendo lo que tú me has puesto en mis manos. No me he caído, no me he echado para atrás, no he dejado el arado, sino que lo he tomado con más fuerza. Y yo le dije algo al Espíritu Santo, y no quiero que te ofendas. Yo le dije, Espíritu Santo, yo quiero ser pastora de personas que se quieran dejar pastorear. Yo no quiero arrear a nadie. Yo no quiero andar atrás de nadie. Yo quiero pastorear. Yo quiero sentarme con la oveja y llevarla a campos y a tierras verdes, pastos. Déjate pastorear. Deja que la verdad de Jesús, que es tu pastor, y el Espíritu Santo te lleven a la victoria. Te sea revelada toda la verdad.
todo ese milagro de la transformación que ocurrió en la cruz, te sea revelado. Y que ya no sigas con las mismas cosas con las que has estado batallando por muchos años. Ya es tiempo de transformación, ya es tiempo de seguir adelante. Estos tiempos lo requieren. Tiempos peligrosos, el apóstol Pablo. ¿Cómo me ha pegado todo eso? El apóstol Pablo dice, tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Preparémonos, iglesia. Preparémonos. Lo mejor está por venir. Hoy en la mañana me habló una amiga a las 6 de la mañana. Me dijo, soñé con Isaac. Y me dijo esto. Me dijo y me empezó a explicar. Dice, estábamos caminando por Tulancingo. Y me dijo, mira Lili, lo importante del mundo espiritual. Y que le empezó a hablar del mundo espiritual. Y yo dije, wow. Gracias, Señor, porque me confirmas que tengo que hablar de lo espiritual. Y después ya Hannah viene y me dice, soñé con mi papá. Que estábamos aquí en la casa, pero que su cuerpo estaba ahí en la cama. Y de pronto se despertaba, se empezaba a mover. Después de 3 meses, me dijiste, ¿no? Pero que su cuerpo estaba bien, intacto, sano, ¿verdad? Y que de pronto como que resucitaba, ¿verdad? Y que nos pedía su teléfono y su tablet. Y que empezaba a ver y decía, todo esto ha pasado. Yo quiero decirte, ese sueño que tuvo Hannah, yo lo entiendo, son 90 días donde el Espíritu Santo nos ha llevado y nos ha pastoreado a través del dolor, porque es un dolor, pero estamos resucitando, amén. Estamos despertando a lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Yo les decía, sacúdete, hace 8 días, ¿verdad? Hasta sacudí a algunos, a Claudia creo y a Eden, los sacudí. Sacúdete porque ya es el tiempo del despertar de ti como la novia. Yo ayer por primera vez en mucho tiempo soñé con el pastor, en la mañana. Y soñé que estábamos, pues no sé, ya ni me acuerdo, pero nada más me acuerdo que lo estaba yo abrazando. Y que yo le decía, ¿cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Y no lo quería soltar y de pronto se desvaneció. Ese fue mi sueño. No permitas que el sueño de Dios se desvanezca en tu vida. Camina por la revelación y por lo que se te ha sido entregado en tus manos. Me da pavor pensar llegar al cielo y no tener que darle nada a Dios de cuentas. Porque estuve muy preocupada y ensimismada en mi reino natural y jamás comprendí el reino espiritual. Me da pavor. El reino te necesita, pero te necesita despierto, en revelación. Cierra tus ojos.
Ven, Hanna, quiero que ores por nosotros. Cuando yo tenía el sueño que yo le contaba a mi mamá, había algo muy importante que yo era como el final del sueño. Yo le decía que cuando yo veía que mi papá resucitaba, pues todos empezábamos a llorar, ¿no? Y decíamos, pues pasaron 3 meses y mi mamá me tomaba y me decía, ¿ves cómo Dios ha sido fiel? ¿Ves cómo Dios es fiel? Y en la prédica, la pastora decía algo muy importante. A veces es muy fácil eh, creer en Dios cuando tenemos provisión o cuando vemos un milagro y decimos, Jehová Jireh porque Dios te suplió, o Rafa porque Dios sanó, pero qué difícil es decir, el Señor resucita cuando no viste una resurrección, o Rafa cuando no sanó, o Jireh cuando no suplió. Pero nosotros, lo que yo entiendo es que tenemos que proclamar un Dios de resurrección, Rafa, Jireh, aunque no hayamos visto el milagro. Es como Sadrach, Mesach y Abednego que estaban en el horno, y es algo que el pastor predicó mucho. Aunque tú estés en el horno de fuego y estés pasando una situación difícil, y aunque Dios no nos saque del horno, yo voy a seguir diciendo que Él es mi Dios. Entonces cierra tus ojos. Gracias, Señor, porque este día es un día de resurrección. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que resucita. Y en esta mañana, bueno, en esta tarde, tú estás resucitándonos. Estás resucitando nuestros cuerpos, nuestros sueños, nuestras mentes, Padre. Desde el último día hasta el primero tú has estado con nosotros. Y como tú decías en el sueño, Padre, tú eres fiel. Tú eres fiel. Nos hemos podido despertar contigo y terminar el día contigo. Hemos podido comer, hemos podido dar y hemos podido estar todos los días vivos, Señor, escuchando tu voz y caminando por tus sendas. Gracias, Padre, porque tú eres ese Jehová que nos saca de estos escenarios cómodos. Gracias, Padre, porque así como dijo la pastora, así como está pintando Miguel, Padre, tú nos estás sacando de las aguas, nos estás llevando a caminar sobre las aguas, nos estás llevando a un escenario desconocido, Padre, pero un escenario en donde vamos a ver la gloria y la mano de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque este día cada familia aquí representada se va a enfrentar a un escenario nuevo, pero un escenario en donde van a ver tu mano y donde vamos a ver tu presencia y tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que cada persona aquí, cada familia aquí representada va a poder ir en pos de ti. Va a poder ir encima, Señor, de la necesidad, encima, Señor, de la situación, Padre. Y declaro que nuestras vidas no necesitan un proceso, Señor, que son como un instante, un encuentro cara a cara, Señor, que no necesita un proceso, que solo te necesita verte a ti un segundo para cambiar nuestro estilo de vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás transformando estilos de vida, estás transformando carácter, estás transformando a un pecado, Señor, que no habían sido transformados, pero que en este momento, Señor, se están transformando porque tu espíritu y tu rostro está siendo revelado. Yo te pido que ahí en tu lugar cierres tus ojos y le digas, Señor, quiero verte cara a cara. Señor, quiero encontrarme contigo. Él es el único que puede transformarte. Él es el único que puede encontrarte. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede sacarte de las aguas.
Gracias, Señor. Levanta tus manos un momento. Si puedes subir la música, este es un momento muy importante. Levanta tus manos. Levanta tus manos, toma tu familia. Si han sido momentos muertos, si han sido días en donde tú sabes que tu carácter, que tu persona, que tu familia, que tu prójimo está en un hoyo, ayúdalo a sacarlo. Si tú sabes que hay una necesidad en tu casa o en tu familia o tu persona, dile: Señor, te quiero ver cara a cara. Tú eres el único que puede transformarme. Yo quiero estar listo, Señor. Yo quiero estar lista. Dile: Señor, yo quiero estar listo. Señor, yo quiero estar listo. En el nombre. Hola, si después del mensaje que acabas de escuchar tienes una inquietud en tu corazón, yo quiero comentarte algo. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda. Hola, si después del mensaje que acabas de escuchar tienes una inquietud en tu corazón, yo quiero comentarte algo. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda. No sé cuál sea la circunstancia en la que te encuentres. Tal vez hay tristeza a tu alrededor, tal vez hay incertidumbre, tal vez no estás feliz con las circunstancias que te rodean. Pero hoy yo quiero recordarte que Jesús tiene un plan para ti. Hoy yo quiero recordarte que Dios tiene cosas impresionantes para tu vida y quiero leerte un versículo. En Hebreos 4:16 dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Sabes? Si tú estás viéndonos justo en este momento, yo sé que es parte del plan de Dios. Y si tienes esa inquietud en tu corazón, y sabes que necesitas algo más, eso que necesitas es Jesús. No sé si hayas intentado cubrirlo con alguna otra situación, pero yo quiero que tú sepas y que seas consciente de que Jesús es lo único que puede llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Así que si tú estás convencido de que necesitas a Jesús, de que necesitas esa gracia, ese amor y esa misericordia para tu vida, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. ¿Para qué es esta oración? Es para que tú estés plenamente confiado de que Jesús es el Señor de tu vida, de que Él se convierte en tu Dios y que tú pasarás una eternidad con Él. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy soy consciente de mis errores. Soy consciente de que no hay nada más que pueda cubrir mis pecados. Y yo te pido que con tu amor, que con tu sangre y que con tu misericordia rodees mi vida. Vengas, me limpies y me hagas salvo y justo delante de ti. Yo quiero estar la eternidad contigo. Quiero que las circunstancias de mi alrededor no importen más que tu presencia. Yo te invito, te abro mi corazón. Te pido que seas mi Señor y Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy tu misericordia se ha encontrado conmigo. Gracias porque hoy tu amor me está rodeando y yo creo en mi corazón profundamente que hay salvación para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, tú puedes ser ahora consciente y puedes estar confiado de que Jesús está contigo, de que Él está en tu corazón y de que la eternidad, tu eternidad, está segura con Él. Si has estado siguiendo nuestros mensajes, yo te invito a que nos acompañes. Si puedes compartir este mensaje con alguien más, va a ser de gran bendición y puedes transformar la vida de otra persona. Que sea un excelente día.